Muchos hombres creen que la fortaleza significa no sentir nada. Creen que para ser respetados deben aparentar que nada les afecta, que ninguna crítica los toca y que ningún problema altera su estado. Pero la verdadera fuerza no es ausencia de emoción. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la verdadera fortaleza es dominio emocional. No se trata de no sentir, se trata de no reaccionar impulsivamente. Porque el mundo siempre tendrá provocaciones, críticas injustas, personas difíciles, situaciones inesperadas. Si reacciona a todo, pierde control sobre su propia energía. El hombre verdaderamente fuerte entiende que su calma es poder. No responde a cada provocación, no se deja arrastrar por cada emoción momentánea. Observa, piensa y decide cómo actuar. Esa distancia emocional le permite mantener claridad incluso en momentos de presión. Cuando aprende a actuar como si nada lo molestara, no significa que ignore la realidad, significa que ha desarrollado una mente estable que no se desmorona ante el caos externo. Y cuando domina su reacción, domina su dirección. Porque quien controla sus emociones, controla su destino. El primer paso para aprender a actuar como si nada lo molestara es comprender que las emociones no son el problema, la reacción impulsiva sí lo es. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas pierden oportunidades, relaciones y respeto simplemente porque reaccionan demasiado rápido. Una palabra maldicha, una crítica inesperada o una situación incómoda pueden provocar respuestas inmediatas que después lamentan. La verdadera fortaleza comienza cuando desarrolla la capacidad de pausar antes de reaccionar. La mayoría de los conflictos no se originan en los hechos, sino en las interpretaciones emocionales. Cuando alguien dice algo que lo incomoda, su mente puede interpretarlo como un ataque personal. Pero esa interpretación ocurre en segundos. Si aprende a detenerse y observar la situación con calma, gana algo muy poderoso: control. El hombre que controla su reacción controla el resultado. Actuar como si nada lo molestara no significa ignorar los problemas. Significa elegir la respuesta adecuada en lugar de reaccionar por impulso. Muchas personas permiten que su estado emocional sea controlado por otros. Si alguien los critica, se enojan. Si alguien los provoca, responden con agresividad. En ese momento han entregado su poder. Su estado interno depende de estímulos externos. La estabilidad emocional es una habilidad entrenable. Puede empezar con una práctica simple. Cuando algo lo irrita, respire profundamente y espere unos segundos antes de responder. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta cambia completamente el resultado. En lugar de reaccionar automáticamente, decide conscientemente. También debe entender que muchas provocaciones no merecen su energía. Hay personas que buscan conflicto porque obtienen atención de él. Cuando responde emocionalmente, alimenta ese comportamiento. Pero cuando mantiene calma y neutralidad, el conflicto pierde fuerza. La indiferencia estratégica es una herramienta poderosa. Otro aspecto importante es la percepción social. El hombre que mantiene calma bajo presión proyecta liderazgo. Las personas confían más en alguien que no se desestabiliza fácilmente. La estabilidad transmite seguridad, y la seguridad genera respeto. La clave está en desarrollar distancia emocional. No todo comentario requiere respuesta, no toda crítica merece discusión. A veces, la respuesta más poderosa es simplemente continuar con su dirección sin involucrarse en el drama. Actuar como si nada lo molestara también protege su energía mental. Si permite que cada situación negativa consuma su atención, su mente se llena de ruido. Y una mente llena de ruido toma malas decisiones. La serenidad preserva claridad. Con el tiempo, esta práctica transforma su carácter. Empieza a responder con inteligencia en lugar de reaccionar con emoción. Las situaciones que antes lo alteraban comienzan a perder poder. Y cuando desarrolla esta habilidad, algo cambia profundamente. Ya no vive reaccionando al mundo, vive liderando su propia mente. Porque el hombre que domina su reacción, domina su presencia, su reputación y su dirección en la vida. El segundo paso para actuar como si nada lo molestara es entender que no todo merece su atención. Yo, Brian Tracy, he aprendido que una de las mayores pérdidas de energía en la vida ocurre cuando un hombre responde a cada comentario, cada crítica y cada provocación como si fuera un asunto urgente. La mayoría de las cosas que lo irritan hoy no tendrán ninguna importancia dentro de una semana, pero si reacciona emocionalmente, convierte momentos insignificantes en conflictos innecesarios. Las personas emocionalmente débiles reaccionan a todo, discuten por opiniones menores, responden a cada provocación y se involucran en dramas que no aportan nada a su vida. El hombre fuerte hace algo diferente, selecciona sus batallas.
Entiende que su energía mental es limitada y decide invertirla solo en lo que realmente importa. Una práctica poderosa es preguntarse, ¿esto tendrá importancia dentro de un año? Si la respuesta es no, probablemente no merece su reacción emocional hoy. Esta perspectiva reduce el peso de muchas situaciones que parecen urgentes en el momento. También debe entender que muchas críticas no son realmente sobre usted. A menudo reflejan frustraciones, inseguridades o emociones de la otra persona. Cuando alguien habla desde su propia frustración, reaccionar con enojo solo amplifica el conflicto. Pero cuando responde con calma o incluso con silencio, demuestra control. Actuar como si nada lo molestara también implica desarrollar tolerancia psicológica. No todo será justo, no todo será agradable. Habrá personas difíciles, decisiones que no le gusten y comentarios que preferiría no escuchar. Pero el hombre emocionalmente fuerte entiende que el mundo no gira alrededor de su comodidad. Otra estrategia clave es cambiar su enfoque mental. En lugar de concentrarse en lo que lo irrita, dirija su atención hacia lo que está construyendo. Cuando tiene metas claras y propósito fuerte, muchas provocaciones pierden importancia automáticamente. El progreso enfocado reduce la distracción emocional. Además, debe reconocer que reaccionar constantemente puede dañar su reputación. Las personas observan cómo maneja la presión. El hombre que pierde el control fácilmente transmite inseguridad. En cambio, el que mantiene serenidad bajo provocación transmite autoridad. La indiferencia estratégica no es debilidad, es inteligencia emocional. Significa elegir conscientemente cuándo responder y cuándo simplemente continuar su camino. También debe entrenar su mente para no personalizar todo. Un comentario negativo no define su valor, una opinión externa no determina su identidad. Cuando entiende esto, las palabras de otros pierden poder sobre su estado emocional. Con el tiempo, esta práctica crea una mentalidad más fuerte. Empieza a notar que muchas cosas que antes lo alteraban ya no generan la misma reacción. Su tolerancia aumenta. Su calma se vuelve natural. Y cuando domina esta habilidad, algo importante sucede. Su vida se vuelve más tranquila y su mente más clara. Porque el hombre que decide no reaccionar a cada provocación no solo protege su paz, también protege su enfoque y su dirección. El tercer paso para actuar como si nada lo molestara es aprender a separar su identidad de las opiniones externas. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas se alteran con facilidad porque dependen demasiado de la aprobación de otros. Cuando alguien los critica, sienten que su valor está siendo cuestionado. Cuando alguien los contradice, lo interpretan como un ataque personal, y esa dependencia emocional convierte cualquier comentario en una amenaza. El problema no es la crítica en sí, el problema es cómo la interpreta. Si su autoestima depende de lo que otros piensen, vivirá constantemente vulnerable. Pero cuando desarrolla seguridad interna, las opiniones externas pierden gran parte de su poder. El hombre emocionalmente fuerte entiende que no puede controlar lo que otros dicen o piensan. Siempre habrá personas que lo critiquen, lo malinterpreten o no estén de acuerdo con sus decisiones. Si intenta complacer a todos, terminará perdiendo su propia dirección. La estabilidad emocional nace cuando deja de buscar validación constante. También debe entender que la crítica no siempre es negativa. Algunas críticas contienen información útil. El hombre inteligente escucha, evalúa y decide si hay algo que aprender. Pero no reacciona emocionalmente. Analiza con calma. Si la crítica es válida, mejora. Si no lo es, simplemente continúa. Actuar como si nada lo molestara significa que su valor no depende de la opinión momentánea de alguien más. Significa que su identidad está basada en sus principios, no en la aprobación externa. Otro aspecto importante es comprender que muchas personas critican desde su propia inseguridad. Cuando alguien se siente amenazado por el progreso de otros, puede reaccionar con comentarios negativos. Si usted responde emocionalmente, entra en su juego. Pero si mantiene serenidad, demuestra confianza. La seguridad interna también le permite aceptar que no siempre tendrá razón. El hombre fuerte no necesita ganar cada discusión, puede reconocer errores sin sentirse humillado. Esa capacidad reduce conflictos innecesarios y fortalece su carácter. También debe entrenar su mente para no reaccionar inmediatamente. Cuando escuche una opinión que no le gusta, respire, observe y analice antes de responder. Ese pequeño espacio entre estímulo y reacción fortalece su control emocional. Con el tiempo, desarrollará una presencia más sólida. Las palabras de otros dejarán de alterar su estado mental, su estabilidad se volverá evidente para quienes lo rodean. Y cuando deja de depender de la aprobación externa, algo poderoso ocurre, gana libertad emocional.
Ya no vive intentando agradar o defenderse constantemente, vive enfocado en lo que está construyendo, porque el hombre que define su valor desde dentro no se desestabiliza fácilmente, puede escuchar críticas, enfrentar desacuerdos y continuar su camino con calma. Y esa calma es una de las formas más claras de fortaleza real. El cuarto paso para actuar como si nada lo molestara es aprender a controlar su narrativa interna. Yo, Brian Tracy, he aprendido que lo que más altera a un hombre no es lo que ocurre afuera, sino lo que se dice a sí mismo sobre lo que ocurrió. Dos personas pueden enfrentar la misma situación, recibir el mismo comentario o atravesar el mismo problema y reaccionar de forma completamente diferente. ¿Por qué? Porque interpretan el evento de manera distinta en su mente. La mayoría de las personas tiene un diálogo interno automático que amplifica los problemas. Cuando alguien dice algo incómodo, su mente empieza a repetirlo. Lo analiza una y otra vez. Se pregunta qué quiso decir realmente, si fue una falta de respeto, si debería responder. Ese ciclo mental prolonga el malestar mucho más de lo necesario. Actuar como si nada lo molestara no significa ignorar la realidad. Significa controlar la historia que su mente construye sobre esa realidad. Si interpreta un comentario como un ataque personal, su reacción será emocional. Pero si lo interpreta como una opinión más, pierde gran parte de su peso. El control del diálogo interno es una de las habilidades mentales más importantes que puede desarrollar. Cada vez que algo lo irrita, pregúntese, ¿estoy exagerando esto en mi mente? Muchas veces la respuesta será sí. Su mente tiende a dramatizar lo que realmente es pequeño. También debe entrenar su mente para cambiar de enfoque rápidamente. En lugar de quedarse atrapado en un pensamiento negativo, redirija su atención hacia algo productivo. La acción es una de las mejores formas de romper el ciclo de preocupación. Otro aspecto importante es la interpretación de la intención. Muchas veces asumimos que alguien quiso ofendernos cuando en realidad la otra persona ni siquiera estaba pensando en nosotros. Asumir mala intención genera conflictos innecesarios. Actuar con calma también mejora su percepción social. Las personas notan quién mantiene estabilidad bajo presión. El hombre que no se altera fácilmente transmite seguridad y madurez. Esa presencia genera respeto sin necesidad de imponerlo. Además, cuando controla su narrativa interna, protege su energía mental. No desperdicia horas pensando en comentarios insignificantes o en situaciones que no puede cambiar. Su mente se mantiene enfocada en lo que realmente importa. El control emocional comienza en la mente. Si domina sus pensamientos, domina sus reacciones. Y si domina sus reacciones, domina su comportamiento. Con el tiempo, esta práctica transforma su manera de ver el mundo. Situaciones que antes parecían provocaciones empiezan a parecer simples eventos sin importancia. Y cuando logra ese nivel de control mental, algo cambia profundamente, deja de reaccionar al mundo de manera automática y empieza a responder con inteligencia. Esa diferencia convierte la calma en una verdadera forma de poder. El quinto paso para actuar como si nada lo molestara es comprender que la calma es una forma de poder. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el hombre que mantiene control emocional en situaciones difíciles obtiene una ventaja enorme sobre quienes reaccionan impulsivamente. Cuando alguien pierde el control, revela debilidad. Cuando alguien mantiene serenidad, demuestra dominio. La mayoría de las personas cree que reaccionar con intensidad demuestra carácter. Piensan que responder con enojo o defenderse agresivamente es señal de fuerza, pero en realidad ocurre lo contrario. La reacción impulsiva muestra que sus emociones están siendo controladas por estímulos externos. La calma, en cambio, demuestra que usted está en control de sí mismo. Cuando mantiene serenidad bajo presión, también gana claridad mental. Las emociones intensas reducen su capacidad de pensar con lógica. El enojo, la frustración o el orgullo pueden llevar a decisiones que luego lamentará. Pero cuando conserva la calma, puede analizar la situación con objetividad. Actuar como si nada lo molestara también cambia la dinámica de los conflictos. Cuando alguien intenta provocarlo y usted responde con calma o silencio, la tensión pierde fuerza. Muchas personas buscan reacción, buscan alimentar el drama, pero si no obtienen respuesta emocional, el conflicto se debilita rápidamente. La calma también influye en cómo otros lo perciben. El hombre que mantiene compostura bajo presión proyecta autoridad. Las personas confían más en alguien que puede manejar situaciones difíciles sin perder estabilidad. Esa percepción fortalece su liderazgo. Otro aspecto importante es la gestión de su energía. Cada reacción emocional consume recursos mentales. Si se altera por cada problema menor, su mente se agotará rápidamente.
La calma protege su energía para lo que realmente importa. También debe entender que no todo merece su reacción. Hay comentarios, situaciones o personas que simplemente no valen su tiempo. Elegir ignorar ciertas provocaciones no es debilidad, es inteligencia estratégica. Desarrollar esta habilidad requiere práctica consciente. Cada vez que enfrente una situación incómoda, observe su reacción interna antes de actuar. Respire, evalúe. Decida la respuesta más inteligente en lugar de la más impulsiva. Con el tiempo, esta práctica fortalece su carácter. Empieza a notar que situaciones que antes lo irritaban ya no generan la misma reacción. Su tolerancia emocional aumenta. Y cuando domina la calma, algo cambia profundamente en su vida. Ya no vive reaccionando al mundo, vive respondiendo con intención. Esa diferencia transforma su presencia, su reputación y su capacidad para liderar su propio camino. El sexto paso para aprender a actuar como si nada lo molestara es entender que la provocación es una prueba de control emocional. Yo, Brian Tracy, he aprendido que en la vida siempre habrá personas que intenten presionarlo, criticarlo o sacarlo de su centro. No necesariamente porque lo odien, sino porque es algo común en la naturaleza humana. Algunas personas reaccionan desde su frustración, otras desde su inseguridad, pero lo importante no es lo que hacen ellos, sino cómo responde usted. Cuando alguien lo provoca, en realidad le está ofreciendo una elección: reaccionar impulsivamente o mantener control. La mayoría de las personas cae en la trampa. Responden inmediatamente, elevan la voz, entran en discusión. En ese momento han perdido el control de la situación porque su comportamiento ya está siendo dirigido por la emoción. El hombre emocionalmente fuerte entiende que cada provocación es una oportunidad para demostrar dominio. Cuando alguien intenta desestabilizarlo y usted permanece tranquilo, envía un mensaje muy claro: no soy fácil de manipular. Esto no significa que deba tolerar faltas de respeto constantes. Significa que su respuesta debe ser estratégica, no impulsiva. Puede establecer límites con firmeza, pero sin perder la calma. La firmeza tranquila es mucho más poderosa que la agresión emocional. Otro punto importante es entender que muchas provocaciones buscan exactamente la reacción que usted está a punto de dar. Algunas personas obtienen satisfacción al generar conflicto. Si usted responde con enojo, les da exactamente lo que querían. Pero si responde con calma, o incluso con indiferencia, el intento de provocación pierde efecto. También debe recordar que su reputación se construye en momentos de presión. Las personas observan cómo maneja situaciones incómodas. El hombre que mantiene serenidad bajo provocación transmite liderazgo y madurez. El que explota fácilmente transmite inseguridad. Una estrategia útil es retrasar su respuesta. No responda inmediatamente a algo que lo irrita. Tómese unos segundos, o incluso minutos si es posible. Ese pequeño espacio entre estímulo y reacción le permite pensar con claridad. Además, pregúntese si la provocación merece su energía. Muchas veces la mejor respuesta es simplemente continuar con su camino. No todo conflicto necesita ser ganado. Con el tiempo, aprenderá a reconocer provocaciones antes de reaccionar. Su mente se vuelve más consciente de lo que está ocurriendo. En lugar de caer en el impulso automático, observa la situación desde una posición más tranquila. Y cuando domina esta habilidad, algo cambia en su vida. Las personas dejan de intentar provocarlo con tanta facilidad, porque el hombre que no reacciona impulsivamente es difícil de manipular. Esa estabilidad emocional se convierte en una de sus mayores fortalezas, porque el hombre que controla su reacción controla su presencia, su reputación y su poder personal. El séptimo paso para aprender a actuar como si nada lo molestara es desarrollar una identidad emocional fuerte. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas reaccionan exageradamente porque su identidad es frágil. Cuando alguien cuestiona sus ideas se sienten atacados. Cuando alguien critica su trabajo sienten que su valor personal está en peligro. Y cuando su identidad depende tanto de la aprobación externa, cualquier comentario puede desestabilizarlos. El hombre emocionalmente fuerte tiene una base interna sólida, sabe quién es, cuáles son sus valores y hacia dónde se dirige. Por eso, cuando alguien expresa una opinión negativa, no siente la necesidad inmediata de defenderse. Puede escuchar, analizar y decidir si esa opinión tiene valor o simplemente dejarla pasar. Actuar como si nada lo molestara comienza con entender que no todo lo que ocurre es personal. Muchas veces las personas hablan desde su propio estado emocional. Si alguien está frustrado, puede proyectar esa frustración en su conversación, pero eso no significa que su comentario defina quién es usted. Otro aspecto importante es el ego. El ego busca constantemente reconocimiento, razón y validación. Cuando el ego se siente amenazado, aparece la reacción emocional.
discusiones innecesarias, intentos de demostrar superioridad o necesidad de ganar cada argumento. Pero el hombre que controla su ego no necesita probar nada constantemente. También debe aceptar que no siempre tendrá la última palabra. Muchas discusiones continúan simplemente porque ninguna de las dos personas quiere ceder. Pero la verdadera madurez emocional consiste en saber cuándo una conversación ya no aporta nada. En esos momentos, retirarse con calma es señal de inteligencia, no de debilidad. La identidad fuerte también se construye con coherencia. Cuando vive de acuerdo con sus principios, su autoestima no depende de opiniones momentáneas. Sabe que está haciendo lo correcto según sus valores. Esa seguridad interna reduce la necesidad de reaccionar. Otro elemento clave es la perspectiva. Pregúntese si lo que lo está molestando hoy tendrá importancia dentro de un mes o un año. En la mayoría de los casos, la respuesta será no. Esa perspectiva ayuda a reducir la intensidad emocional de muchos conflictos. Además, cuando desarrolla esta estabilidad, su presencia cambia. Las personas comienzan a percibirlo como alguien confiable y equilibrado. En entornos profesionales y personales, la estabilidad emocional genera respeto. El hombre que domina su identidad emocional no se deja arrastrar por cada comentario, cada provocación o cada desacuerdo. Puede mantener calma incluso cuando otros se alteran. Con el tiempo, esta actitud transforma la manera en que vive. Su mente se vuelve más tranquila, su enfoque más claro y su energía mejor protegida. Y cuando desarrolla una identidad emocional fuerte, elimina una de las principales razones por las que las personas se molestan fácilmente, la necesidad constante de defender su valor. Porque el hombre que sabe quién es, no necesita reaccionar a cada opinión externa. Mantiene su dirección con calma, y esa calma se convierte en una señal clara de verdadero poder personal. El octavo paso para actuar como si nada lo molestara es aprender a dominar el silencio. Yo, Brian Tracy, he aprendido que una de las herramientas más poderosas que puede desarrollar un hombre es la capacidad de no responder inmediatamente. La mayoría de las personas cree que debe reaccionar a cada comentario, defender cada punto y responder a cada provocación, pero el silencio estratégico puede ser mucho más fuerte que cualquier argumento. Cuando alguien intenta provocarlo, muchas veces espera exactamente lo que la mayoría ofrece: una reacción emocional, un comentario impulsivo, una discusión que escale rápidamente. Pero cuando usted responde con silencio o con una reacción mínima, cambia completamente la dinámica. El silencio elimina el combustible del conflicto. El silencio también le da algo muy valioso: tiempo para pensar. Cuando responde inmediatamente, lo hace desde la emoción. Pero cuando guarda silencio por unos segundos, su mente tiene oportunidad de analizar la situación con claridad. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es el lugar donde vive el control emocional. Otro aspecto importante es que el silencio transmite seguridad. El hombre que habla demasiado para defenderse constantemente suele proyectar inseguridad. En cambio, el que puede escuchar sin alterarse demuestra confianza interna. No siente la necesidad de justificar cada detalle de su vida. Actuar como si nada lo molestara muchas veces significa simplemente no entrar en el juego emocional de otros. Algunas personas intentan generar drama porque buscan atención o validación. Si usted participa, alimenta ese ciclo. Pero si permanece tranquilo y continúa con su dirección, el conflicto pierde sentido. También debe entender que no todas las conversaciones necesitan ser ganadas. Algunas discusiones no producen crecimiento, solo desgaste. El silencio inteligente le permite retirarse de esos intercambios sin aumentar el conflicto. El silencio no significa debilidad. Significa que usted decide cuándo hablar y cuándo no. Significa que no se siente obligado a reaccionar cada vez que alguien dice algo que no le gusta. Además, el silencio fortalece su presencia. Las personas suelen prestar más atención a alguien que habla con calma y solo cuando es necesario. La moderación en las palabras transmite autoridad. Otra ventaja del silencio es que le permite observar mejor a los demás. Cuando no está ocupado reaccionando constantemente, puede notar patrones de comportamiento, intenciones y emociones en las personas que lo rodean. Esa observación mejora su inteligencia social. Con el tiempo, dominar el silencio transforma su comportamiento en situaciones de presión. En lugar de reaccionar automáticamente, observa primero, analiza, decide si vale la pena responder. Y cuando adopta esta práctica, algo cambia profundamente en su forma de relacionarse con el mundo. Las provocaciones pierden impacto. Las discusiones innecesarias disminuyen. Su mente se mantiene más tranquila. Porque el hombre que sabe cuándo guardar silencio demuestra una forma de control que pocas personas dominan, y ese control convierte su calma en una de sus mayores fortalezas.
El noveno paso para aprender a actuar como si nada lo molestara es entender que la verdadera tranquilidad nace de tener una dirección clara en la vida. Yo, Brian Tracy, he aprendido que las personas que reaccionan más fácilmente a todo lo que ocurre suelen ser las que no tienen un propósito fuerte guiando sus acciones. Cuando no hay una meta clara, cualquier comentario, cualquier crítica o cualquier pequeña dificultad puede parecer enorme, pero cuando tiene un objetivo importante, muchas cosas simplemente dejan de tener peso. El hombre con dirección vive enfocado en lo que está construyendo. Su mente está ocupada trabajando hacia algo más grande que una discusión momentánea o una provocación pasajera. Cuando alguien intenta sacarlo de su centro, su mente automáticamente evalúa, ¿esto contribuye a mi objetivo o es una distracción? Y si es una distracción, la deja pasar. La falta de dirección crea sensibilidad excesiva. Si no tiene algo importante en lo que concentrarse, su atención se queda atrapada en los pequeños conflictos de la vida diaria. Pero cuando su energía está invertida en crecimiento, aprendizaje o construcción de algo significativo, muchas provocaciones pierden relevancia. También debe entender que las personas exitosas desarrollan tolerancia a la incomodidad. Habrá críticas, desacuerdos y momentos de presión. Pero el hombre que sabe hacia dónde va no se detiene por cada obstáculo emocional. Continúa avanzando. Otro aspecto importante es la perspectiva. Cuando tiene metas grandes, su mente aprende a distinguir entre lo importante y lo trivial. Un comentario negativo, una discusión menor o una opinión diferente dejan de parecer amenazas, se convierten simplemente en parte del entorno. Actuar como si nada lo molestara también significa que no necesita demostrar constantemente que tiene razón. Muchas personas discuten porque quieren ganar argumentos. Pero el hombre enfocado no pierde tiempo en debates que no aportan nada a su progreso. La dirección clara también fortalece su confianza. Cuando sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, la opinión externa pierde gran parte de su influencia. No necesita aprobación constante porque su validación proviene de su propio progreso. Además, cuando su mente está enfocada en metas importantes, su energía emocional se utiliza de manera más inteligente, no la desperdicia en discusiones inútiles, la invierte en acciones productivas. Con el tiempo, esta mentalidad transforma su presencia. Las personas comienzan a notar que no reacciona a cada provocación. Ven que mantiene calma incluso cuando otros se alteran. Y cuando desarrolla esa estabilidad, algo cambia profundamente en su vida. Su mente se vuelve más tranquila, su enfoque más fuerte y su capacidad para avanzar aumenta. Porque el hombre que tiene una dirección clara no se distrae con cada conflicto pequeño, sabe que su tiempo y su energía son demasiado valiosos para desperdiciarlos en cosas que no contribuyen a su camino. Y esa claridad convierte su calma en una forma poderosa de control personal. El 10º y último paso para actuar como si nada lo molestara es comprender que el verdadero control emocional no consiste en reprimir lo que siente, sino en decidir conscientemente cómo actuar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la madurez emocional no se trata de volverse frío o indiferente, sino de desarrollar dominio sobre su respuesta ante el mundo. Las emociones siempre existirán. El enojo, la frustración o la decepción son parte natural de la experiencia humana. Pero lo que define su carácter no es lo que siente, sino lo que hace con ese sentimiento. Muchas personas creen que reaccionar inmediatamente demuestra autenticidad. Piensan que expresar cada emoción en el momento es señal de honestidad. Pero la verdad es que la reacción impulsiva casi siempre produce resultados que luego se lamentan. Palabras dichas con enojo, decisiones tomadas bajo presión o discusiones innecesarias pueden generar consecuencias duraderas. El hombre que aprende a actuar como si nada lo molestara ha desarrollado algo mucho más poderoso que la simple paciencia. Ha desarrollado autocontrol. Puede sentir molestia internamente, pero no permite que esa emoción dirija su comportamiento. Observa la emoción, la reconoce y luego decide cómo responder con inteligencia. Este nivel de control emocional crea una ventaja enorme en la vida. En situaciones profesionales, le permite manejar conflictos sin perder autoridad. En relaciones personales, le permite evitar discusiones innecesarias. En momentos de presión, le permite tomar decisiones con claridad. También debe entender que cada vez que reacciona impulsivamente, está entrenando su mente para repetir ese patrón. Pero cada vez que mantiene la calma, está fortaleciendo su disciplina emocional. Con el tiempo, esa disciplina se convierte en hábito. Otro aspecto importante es que el control emocional influye directamente en su reputación. Las personas observan cómo responde ante la presión. El hombre que mantiene estabilidad emocional transmite confianza y liderazgo. El que pierde el control constantemente transmite inseguridad. Actuar como si nada lo molestara no significa que no establezca límites. Puede hacerlo, pero desde la calma. La firmeza tranquila suele ser mucho más efectiva que la agresión emocional.
Además, cuando domina sus emociones, protege su energía mental. No pierde horas pensando en conflictos menores o en comentarios insignificantes. Su mente permanece enfocada en lo que realmente importa. En el nivel más profundo, este control emocional le da libertad. Libertad de no depender del comportamiento de otros para mantener su equilibrio. Libertad de no reaccionar a cada provocación. Libertad de elegir su respuesta. Y aquí está la verdad final. El mundo siempre tendrá situaciones incómodas, críticas y personas difíciles. Eso no cambiará. Pero lo que sí puede cambiar es su manera de responder. Cuando aprende a observar sin reaccionar impulsivamente, a escuchar sin alterarse y a responder con inteligencia en lugar de emoción, desarrolla una forma de poder que pocas personas dominan. Porque el hombre que controla su mente controla su comportamiento, y el hombre que controla su comportamiento controla su dirección en la vida. Esa calma no es indiferencia, es dominio. Y el dominio personal es una de las formas más claras de verdadera fortaleza.